Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con nuestro estudio en esta hermosa mañana. Vamos a seguir morar mientras vamos a estudiar el cruce del mar en Éxodo capítulo 14, versículo 10, hasta Éxodo capítulo 16, versículo 10. Amado Dios, gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, y de poder comenzar nuestra mañana dándote el tiempo que te mereces. Te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas de una manera edificante y grande y que nos ayudes, Señor, a poder ser no solo oyentes, sino hacedores de tu palabra. Guíanos y guárdanos en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos acá mirando entonces en Éxodo capítulo 14, versículo 10, donde vemos que están acá eh, confrontando entonces lo que es este mar, ¿verdad? Que está frente a ellos. El pueblo en ese momento era un pueblo hostil y estaban abatidos, pero Moisés los animaba a que vieran la forma maravillosa que Dios los iba a rescatar, ¿verdad? Imagínense, hermanos, Moisés está guiándoles y Moisés también tenía una actitud positiva en ese momento, cuando parecía que estaban atrapados. Él viene y él invoca entonces la intervención de Dios. Y quizás nosotros mismos, hermanos, no seamos perseguidos por ningún tipo de ejército de nuestras vidas, ¿verdad? Pero sí podemos sentirnos a veces igualmente atrapados por una situación financiera, una enfermedad, una situación familiar, una situación de vivienda o diferentes problemas o situaciones que pasan en nuestras vidas. Pero nuestra primera reacción a veces quizás quiera ser la desesperación, pero tenemos que ver y hacerlo tal como lo hizo Moisés en ese momento. Vamos a ir delante del trono de Dios a ver lo que Dios va a hacer y cómo Él va a obrar. Algunas cositas aquí importantes, puntos importantes sobre Moisés. Podemos ver que puntos fuertes y logros, él tuvo una educación egipcia, que fue entrenamiento en el desierto. También el más grande líder judío puso en movimiento el éxodo. Él fue profeta y legislador, registró los 10 mandamientos, también fue autor del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. ¿Okay? Debilidades y errores: no pudo entrar a la tierra prometida por su desobediencia a Dios. Hablaremos de eso más tarde. No siempre reconoció y usó los talentos de otros. También lecciones para su vida, de su vida. Dios prepara y luego utiliza. Su programa es para toda la vida. También Dios hace sus más grandes obras a través de la gente débil, cuando están dispuestos a permitirle a Dios que obre. También datos generales: toma lugar en Egipto, en Madián, en el desierto de Sinaí. La ocupación principal: él fue príncipe, fue pastor y también fue líder de los israelitas. Y los familiares de Moisés, pues está la hermana María, que se ha escuchado quizás como Miriam, hermano Aarón, esposa Séfora y sus hijos Gerson y Eliezer. Y la historia de Moisés se relata del libro de Éxodo hasta el libro de Deuteronomio. También se ha mencionado en Hechos 7 del 20 al 44 y en Hechos 11 del 23 al 29. Así que podemos ver acá, hermanos, también que Dios le dice a Moisés que dejara de orar y que se moviera. Hay veces, hermanos, que nosotros oramos y Dios nos ha puesto en nuestras manos lo que nosotros necesitamos para que obremos y que caminemos. Y a veces nos aguantamos nosotros mismos, hermanos. Eh, También hay ocasiones que tenemos que tomar acción y en ocasiones saber qué hay que hacer, pero oramos para pedir más dirección, a veces como una excusa para justificar el hecho de que nos quedamos en esa situación. Mediten eso, hermanos, bien importante, mediten eso. Hay veces que nosotros mismos elegimos quedarnos en la situación sabiendo lo que Dios espera que nosotros hagamos y solamente no lo hacemos. No había ninguna posibilidad de escape, pero Dios abrió un camino de tierra seca a través del mar. Esta parte, hermano, es maravillosa. Una de mis partes favoritas de esta historia es el hecho de que no solamente cruzaron a través del mar, sino que cruzaron en seco. Bien importante esa parte, en seco, hermanos. Así que no es que estaban caminando encima del lodo, así que lleno de agua. No, dice la palabra que fue en seco, un milagro total. Y aunque nosotros estemos experimentando en nuestras vidas situaciones, hermanos, estemos dispuestos a entender que Dios puede abrir un camino. Él puede abrir un camino y tenemos que confiar en Él para darle esa oportunidad. Algunos eruditos creen que los israelitas realmente no cruzaron la parte principal del Mar Rojo, sino uno de los lagos poco profundos o pantanos que estaban al norte de él. Estos casi siempre se secan en estaciones del año, pero la Biblia afirma claramente que
Hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental y volvió el mar en seco. Se puede ver esto en el capítulo 14, 21. También lo podemos ver en Josué 3, 15 y 16 y en Segunda de Reyes 2, 13 y 14. Y además, es bien importante esto. Dice, ay, sí, yo he escuchado personas, teólogos y personas que estudian la Biblia que dicen, sí, eran solamente 4 pies de agua. Interesante, en 4 pies de agua se fueron cubiertos, ¿verdad? Y muertos los carros de los egipcios con los egipcios adentro. Y se ahogaron, hermanos, solamente tenían que ponerse de pie y ya estaban entonces, ya no hubieran muerto, si hubieran solo sido 4 pies de agua. Así que el Dios creó la tierra y el agua realizó un gran milagro en ese momento para demostrar el gran poder de Dios. No se ha encontrado evidencia de en los registros históricos de los egipcios, que era una práctica común. Bien importante eso. Dice, pero los egipcios no documentaron lo que les pasó. Sí, hermanos, pero tenemos que entender que hoy día usted mira libros históricos de acá de los Estados Unidos que dicen que los Estados Unidos ganaron algunas guerras, que en otros países dicen, en los libros de ellos históricos, que ellos ganaron esas guerras. Así que eso es algo muy común, que los libros históricos no respalden, ¿verdad? Que hayan perdido porque no quieren ver hacer a su nación de una manera negativa. Pero, hermano, sí le puedo decir que han habido hallazgos arqueológicas, ¿verdad? De diferentes artefactos que muestran que esto sí tomó lugar en la misma área que se ha identificado. La música, también importante esta parte, la música jugaba un papel importante de la adoración y celebración del pueblo de Israel. El canto era una expresión de amor y agradecimiento y una manera creativa de transmitir las tradiciones orales. Y por eso, hermanos, oramos cantamos y adoramos a Dios a través de la alabanza y del cántico en el día de hoy. Algunos dicen que este cántico de Moisés es el registro más antiguo que existe de una canción en todo el mundo. Es un poema épico, festivo, que celebraba la victoria de Dios. Levantaba los corazones y las voces del pueblo por dentro y por fuera. Después de haber sido liberados de gran peligro, cantaron con gran gozo. Los salmos y los himnos pueden ser formas extraordinarias para expresar consuelo, adoración, agradecimiento cuando usted ha estado experimentando pruebas en la vida. Hay una lista, hermanos, que le voy a compartir aquí, anótela por ahí, sobre diferentes cánticos famosos que se encuentran en la Biblia. Vemos, por ejemplo, Éxodo 15, del 1 al 21, que es el cántico de Moisés, de victoria y alabanza, después de que Dios sacó a Israel de Egipto y lo salvó el Mar Rojo. La hermana Miriam, se unió también en el canto. Números 21, 17, tenemos el canto de Israel de alabanzas a Dios por darles agua en el desierto. Imagínese su hermano en el desierto y recibir agua. Se hizo un cántico en ese momento. Deuteronomio 32, del 1 al 43, es el cántico de Moisés de la historia de Israel con agradecimiento y alabanza cuando los hebreos estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Luego tenemos Jueces 5, del 2 al 31, el cántico de Débora y Barak, de alabanza y agradecimiento a Dios por la victoria de Israel sobre el ejército del rey Javín en el monte Tabor. Y recuerden, hermanos, vamos a continuar estudiando y vamos a llegar a esas historias, pero solamente para que tengan una lista de diferentes cánticos. Segunda de Samuel 22, del 2 al 51, el cántico de David de agradecimiento y alabanzas a Dios por rescatarlo de Saúl y de sus otros enemigos. También el libro del Cantar de los Cantares, el libro completo, hermanos, es el cántico de Salomón de amor que celebraba la unión del esposo y de la esposa. Isaías 26:1 es el cántico profético de Isaías acerca de cómo cantarían los redimidos en la nueva Jerusalén. Luego tenemos Esdras capítulo 3, versículo 11, es el cántico de Israel de alabanza al acabar la construcción de los cimientos del templo. Luego tenemos Lucas 1, del 46 al 55, el cántico de María de alabanza a Dios por la concepción de Jesús. Luego tenemos Lucas 1, del 68 al 79, el cántico de Zacarías de alabanza por la promesa de un hijo. Hechos 16, 25, tenemos Pablo y Silas cantan himnos en la cárcel. Hermanos, están en la cárcel y cantan himnos. Vamos a ver esa historia más tarde. En Apocalipsis, capítulo 5, 9 y 10, el nuevo cántico de los 24 ancianos que clamaban que Cristo era digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Apocalipsis 14:3, el cántico de los 144,000 redimidos de la tierra. Y el último que vemos acá para compartirles en Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 4, que es la canción de todos los redimidos en alabanza al Cordero
que los redimió. Entonces, vemos acá que María fue llamada profetisa, estamos hablando, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, no solo porque recibió la revelación de Dios, como dice Números 12 del 1 al 2 y Miqueas 6:4, sino por su habilidad musical. Por lo general, la música y la profecía estaban íntimamente relacionadas, usualmente, como podemos ver en Primera de Samuel 10:5 y Primera de Crónicas 25:1. Se habla mucho de las aguas de Mara y se contrastan con las fuentes del agua de Elim. Mara representaba la incrédula y quejosa actitud del pueblo que no confiaba en Dios. Elim representa la abundante provisión de Dios. En nuestra iglesia, el grupo de jóvenes se llama Oasis Elim y está basado en esa historia, saliendo de lo que es la amargura, ¿verdad? La falta de el oasis de la provisión de Dios. Sí, que Elim representaba entonces la provisión abundante de Dios. Y cuán fácil es murmurar y quejarse demasiado seguido para luego ser avergonzados cuando Dios aparece y tiene la respuesta a lo necesitado. Dios promete que si el pueblo obedecía, estaría libre de las enfermedades que infestaban a los egipcios. Y muy pocos supieron que muchas de las leyes morales que les dio posteriormente las mantendrían libres de las enfermedades. Por ejemplo, la ley de Dios respecto a la prostitución los mantendría libres de enfermedades venéreas. La ley de Dios para que nosotros a menudo estén diseñadas para que nosotros también estemos alejados del peligro. Hermano, nuestras acciones tienen consecuencias y Dios a través de su palabra, ¿verdad? Nos enseña, nos guía para que evitemos ciertas cosas. Y nosotros a veces no evitamos estas cosas y nosotros mismos traemos consecuencias sobre nosotros. Yo he escuchado personas que luego dicen la famosa frase, Dios, ¿por qué trajiste esto a mi vida? Y hermano, muchas veces no es Dios, nosotros lo hacemos nosotros mismos. Si yo me embriago y me voy a manejar y tengo un accidente automovilístico, ¿cómo le voy a echar la culpa a Dios? Yo fui el que tomé esa decisión. Si estoy manejando a 110 millas por hora en una autopista que no se supone que esté manejando a esa velocidad, yo estoy también experimentando o experimentaré consecuencias y no le puedo echar la culpa a Dios de mis acciones. El desierto, bueno, la medicina moderna está reconociendo ahora lo que se suponía que estas leyes daban por sentado. Si queremos que Dios nos cuide, debemos someternos a las instrucciones para vivir. En este desierto, hermanos, había un ambiente vasto y hostil de arena y piedra. Su esterilidad proporciona un lugar perfecto para que Dios probara y moldeara el carácter de su pueblo. Y volvió a suceder otra vez. Los israelitas estaban frente al peligro, a la escasez, las inconveniencias y se quejaron amargamente y añoraron de nuevo su vida en Egipto. Ay, ojalá no hubiéramos quedado mejor allá en Egipto. Y empiezan a pensar las cosas que tenían allá como si fuera mejor que lo que le esperaba en la tierra prometida. ¿Lo ha hecho usted? ¿Lo he hecho yo? Probablemente, hermanos, en momentos. Los israelitas en realidad no querían otra vez estar en Egipto, sino que querían que la vida se les fuera un poquito más fácil. Y no pudieron analizar la causa de su estrés, ¿verdad? Que muchas veces es basada en lo que es la falta de confianza en Dios. Así que debemos de enfocarnos y concentrarnos, hermanos, en lo que es el poder y la sabiduría de Dios, entendiendo que Él nos ayudará, que Él obrará. Dios ha prometido, hermanos, que suplirá la necesidad de los alimentos de los hebreos en el desierto, pero decidió probar su obediencia. Y Dios quería ver si su obediencia a sus instrucciones detalladas, ellos la iban a seguir. Nosotros también podemos confiar en el Señor y podemos seguirlo, ¿verdad? Dándole la oportunidad a Él de que Él obre en nuestras vidas. Entended, hermano, que como dice la frase, no todo es color de rosa. Van a haber momentos difíciles, pero Dios está dispuesto a obrar y a manifestarse de una manera maravillosa. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad de estudiar tu palabra, de estar acá con nosotros y de guiarnos y ayudarnos. Gracias, Padre, por tus estatutos para protegernos. Te pedimos, Señor, que podamos siempre poner nuestra vista en ti. Señor, dándole la oportunidad a aquellos que están en momentos difíciles también que puedan aprender de nuestras vidas. Señor, cuando vivimos y damos ejemplo de lo que significa tener una relación contigo. Guíanos, guárdanos, perdónanos y ayúdanos, mi Dios, para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Así que, hermano, Dios le bendiga grandemente. Sigamos buscando la presencia de Dios. Le amamos en Cristo y para adelante
un día a la vez con Cristo por delante. Bendiciones.